La jornada de día viernes 31 de mayo, ya estoy despidiendo el mes de junio, me estoy adelantando. Como lo habíamos adelantado y como es una costumbre semana tras semana, cuando la curiosidad nuestra lo requiere, tenemos invitado, como ustedes ya verán, en pantalla a el abogado del arte, que nos acompaña siempre, que está con nosotros, y le damos la bienvenida como corresponde. Germán Rodríguez, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo va? Yo también despidiendo, ya cambiando la fecha, Sí. cambiando la página. Sí, dando la vuelta, no, lo decíamos al comienzo del programa, no lo puedo creer, yo ingresando ya en el segundo semestre del año. Sí, y además que, bueno, junio tiene eso, que como es segundo semestre tenés que dar vuelta de calendario, Sí, mirarlo de otro lado. todo. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Todo tranquilo, bastante bien, disfrutando el frío como se puede, abrigado. Sí, Pero, este frío, porque el que fue de la semana pasada, infernal. Estuviste de viaje, vos no lo pasaste acá. vi la parte final y terrible. No, ¿por dónde anduviste? Estuve en Cataratas, En estuve ahí en la Cataratas. zona, estuve pisando otras latitudes. Bueno, pero la ola polar no se sintió tanto para allá, ¿no? No se sintió la ola polar, sí se sintió el hecho de que allá el frío es más húmedo, entonces es diferente, son otras... Frío en sí, otras sensaciones. Sí. Bueno, hoy miraba por acá parte de la guía de lo que vamos a charlar, que siempre nos traes, y le comento a la gente que recién se está sumando, el doctor Germán Rodríguez es un abogado especialista en derecho de autor, ¿lo digo bien? Correcto. Es un abogado que está a disposición de ustedes, artistas, compositores, autores, de toda índole, para hacer algún asesoramiento y demás. Y hoy día, derecho a la cita. ¿Cómo vamos a comenzar? Vos me detallás, me vas desglosando cada uno de los temas y por supuesto siempre dejando la inquietud para que el oyente o el televidente desde el otro lado pueda realizar consultas que nosotros después, a medida que vayas participando en el programa, vamos a ir contestando. Por supuesto. Bueno, en líneas generales, lo que quería comentar es que cuando hablamos la otra vez que estuvimos hablando de derecho de autor, siempre uno deja un espacio para lo que se llaman excepciones. Son, digamos, distintas autorizaciones que tiene uno a título personal para poder utilizar el material de otro autor y utilizarlo para base de su trabajo. Y uno de esos, y tal vez uno de los más importantes, es el derecho a la cita. Básicamente lo que te permite es la utilización de un trabajo de un autor que no sos vos, dentro de tu trabajo para fundamentar, para argumentar, para establecer precedente o para establecer una línea discursiva que se considera, por ejemplo, más que nada se utiliza en lo que es el ámbito de la investigación, para conservar cierto nivel de línea discursiva. Bien. Creo que es de las pocas excepciones de derecho de autor que quedan incluidas dentro de la ley, nuestra ley de propiedad intelectual, que como siempre acá venimos a quejarnos de la ley de propiedad intelectual. Sí. Porque es una ley muy vetusta, básicamente. El hecho de que tenga ya casi 100 años hace que no conserve muchas excepciones, pero sí el derecho a la cita con ciertas limitaciones. Es más, limitaciones que están tan estandarizadas que incluso nosotros las implementamos en las normas APA, porque son 30 palabras u 8 compases. Eso es lo que está establecido según lo que la se ley. Permite, digamos, copiar, si lo paso en limpio. Exactamente. Y en este caso en particular, ¿es obligación al momento de citar alguna autoría, citar el autor, digamos, es obligatorio? Claro. Sí. Porque periodísticamente, discúlpame Germán, viste, nosotros por ahí nos quejamos de que por ahí tenemos la suerte de tener un título y se cuelgan 10 diarios de San Juan, más los digitales, por la inmediatez, por la rapidez con la que viaja la información, pero no citan fuente. Sí, no, y eso es algo que nos queda bastante mal, nos deja bastante mal parados a nivel general, porque incluso no solo se cita fuente, sino que no se atribuye tampoco autoría. Es raro, hay muchas autorías que están firmadas a nombre de redacción. Si se firma a nombre de redacción, en realidad, para los que están del otro lado, es porque hay más de una persona trabajando atrás de ese artículo. En muchas ocasiones, 2 o 3 que están haciendo el mismo trabajo, entonces firma a nombre de redacción. El problema es que no se le atribuye responsabilidad a nadie, entonces el tipo de responsabilidad, por ejemplo, que se incurriría ante un incumplimiento de este tipo, que básicamente es plagio, porque violar el derecho a la cita es plagiar, no hay ninguna en ese sentido. Entonces, un poco, para mí es una mala costumbre, una muy mala costumbre. Digamos que todos los días están plagiando cosas, cada hora, cada minuto. Y más en estos tiempos, ¿no? Donde la inmediatez de la información, los teléfonos, hoy vuela la información. Y eso les da, o nos da también, porque me voy a incluir en este grupo, sin querer, y desconociendo, ignorando, estamos plagiando. Sí.
Creo que es una problemática bastante grave y creo que hay dos partes, ¿no?, en esta cuestión. Hay una responsabilidad importante de todos los entes que se encargan de divulgación de información, de citar fuentes, de establecer estas cuestiones, de establecer estas prácticas, digamos, éticas dentro de lo que es el trabajo periodístico, y también del lado de los creativos que generan contenido, también de estar, por más que sea molesto, por más que sea muchas veces perder parte de tu tiempo de trabajo, porque muchas veces cuando me dice, bueno, pero reclamarlo, me dice, bueno, pero yo tendría que estar trabajando ahí, estoy perdiendo tiempo reclamando esto. También de iniciar reclamaciones, sobre todo no tanto en los hechos o acontecimientos de interés público que son de interés general, o sea, un accidente de tránsito se puede replicar, sino sobre todo lo que es periodismo de investigación, para mí que es lo donde más duele, digamos, un plagio, que hay un trabajo de investigación de algún periodista, de alguna agencia de noticias, etcétera, o de algún medio de comunicación particular que haga el trabajo de investigación y que después agarren el trabajo de investigación, lo pasen por ChatGPT y lo publiquen como una nota independiente, que es algo que para colmo ahora con los avances de la inteligencia artificial se nota porque además se nota cuando una nota está, o sea, quien lea notas nota cuando una nota está escrita con inteligencia artificial, aún si no entiende que está escrita con inteligencia artificial. Yo me ha pasado que conozco gente que tal vez no estudian o no están profundizados en la cuestión del uso de inteligencia artificial para redacción de textos, pero sí leen las notas y dicen, che, igual esto no tiene cohesión, no tiene coherencia. Claro, sí, hay algo que falla todavía, pero en algún momento se mejorará. No se va a notar en el futuro cercano la inteligencia artificial en la redacción de textos periodísticos. Probablemente no, porque cada vez se automejora. Sí, pero en última ratio lo que hace la inteligencia artificial, que eso es importante que lo conozcan, es predecir la siguiente palabra que se va a decir. No construye textos como construimos nosotros a nivel de una idea creativa, sino que es un predictivo, claro. Obviamente elevado a la enésima potencia, exponencial, pero sigue siendo un predictivo. Entonces, en última idea, para mí, lo que va a lograr este tipo de avance de la inteligencia artificial, para mí va a lograr que el periodismo más, que siempre ha sido históricamente de nicho, pero que tiene que ver con un periodismo más creativo, un periodismo más de crónica, de ese formato, para mí es lo que va a tender. O sea, para mí se va a establecer como una división muy notoria entre periodismo de información, el que uno lee el resumen y el titular y el copete para saber qué está pasando, y un periodismo más de profundidad más con ese tipo de análisis. Es una de las excepciones que hace a la ley de derecho de autor, esto de citar la cita, de eso estamos hablando. Pero además veo acá en el ítem tenés un montón, uso para la información con fines científicos. Esto es lo que decías vos recién, ¿no? Cuando podemos hacer excepciones para que en mi texto, o ejemplo, en mi informe, yo cito el trabajo de un colega para refundamentar datos. Exacto, y aún así también el uso de los que son los bancos de datos también. Ahí lo tengo permitido, ahí no estoy plagiando nada. Claro, lo que son usos científicos, usos didácticos también está permitido, que es básicamente contenido educativo. Ojo, usos didácticos significa que las herramientas que son didácticas para enseñanza, que la bajen de Educar, la bajen de cualquier otra plataforma web, las pueden usar en su cotidiano. No implica sacar fotocopia, eso está re mal. Sí, no, ya. Lo tenemos renormalizado, pero sigue siendo limitante, aunque hoy en día se están buscando formas más éticas de promover ese tipo, porque sigue siendo una herramienta educativa. Lo otro que está permitido es, como decía, contenido de interés público, y los formatos de accesibilidad, que son los formatos adaptados a personas con discapacidad. Esos formatos ni siquiera requiere la autorización del autor original. Si ejemplo, libros hechos en braille, audiolibros para personas que no pueden ver, sí. O adaptaciones sensoriales, etcétera, para personas con discapacidad. Ese tipo de formato está autorizado independientemente de que se tenga o no la autorización del dueño original. Hay algo que es una forma de comunicar, una de las herramientas de la comunicación hoy por hoy que está muy de moda, que es el podcast, donde citan, yo conozco muchos, te sigo muchos amigos en Spotify que tienen un espacio donde hacen uso de libros, de lecturas, citas, lo graban, se transforman en audio, a mí me parecen muy entretenidos. ¿Esto es plagio? Depende cuál sea el uso transformativo, porque los podcasts entran dentro de un ambiente que es al estar legislados por leyes de uso justo, de copyright, copyleft, el debate que siempre tenemos con respecto al uso justo que se permite, que es el fair use, ¿no? ¿Por qué digo todos los términos en inglés? Porque funcionan las plataformas con los regímenes de la ley estadounidense que tiene estas excepciones. O sea, la ley estadounidense de copyright
ha sido modificada sucesivamente, entonces tiene adaptaciones más modernas propias del common law, entre ellas el uso justo. El uso justo es básicamente que cualquier uso que sea transformativo, que significa que sea de crítica, ensayo, pastiche, parodia, etcétera, queda cubierto dentro del uso de la plataforma. Si uno lo que hace es en un audio grabarse leyendo el libro, salvo que tenga autorización del dueño original, que en muchas ocasiones eso se tramita, está haciendo plagio. Ahora, si lo que se hace es leer el libro y comentarlo entre dos personas o entre un grupo de personas, ahí entra ya dentro del término del uso justo, que estaría permitido por la ley estadounidense y por los términos de las plataformas, pero que nosotros no tenemos incorporado en nuestra ley. Claro, que no lo tenemos legislado. Exacto. Inclusive. Vos siempre hablas de una ley centenaria. Sí. Sé que es mucho pedir, ¿no? Pero porque la verdad es mucho. ¿Qué falta para que los diputados comiencen a trabajar en una actualización en tiempos en el que la demanda informática lo requiere? Para mí también, hoy en día, porque, a ver, antes se podía decir que el problema era que no era una cuestión de interés público, entre comillas, ¿no? Porque no todos son autores, no es la gran masa, digamos, de la ciudadanía, no es lo que les caliente con lo que se importa en realidad. Claro, pero ahora sí. Ahora sí. Porque sí, hoy, sí. con el avance de la inteligencia artificial, el avance de las noticias falsas, el hecho de que existan voces, o sea, que uno pueda inventar la voz de una persona en inteligencia artificial y que diga algo que nunca dijo, o videos de una persona diciendo algo que nunca dijo o nunca hizo, ya para mí habla de que, bueno, o modificamos nuestras leyes de protección de propiedad intelectual o vamos a empezar a tener dolores de cabeza cada vez más grandes, porque estos vacíos legales, institucionales que los tenemos, lo toman a veces las plataformas, generando términos de uso que son verdaderos códigos de convivencia. Incluso yo he llegado a firmar en congresos de derecho de autor y especializados a afirmar que privatizamos el derecho de autor, porque se lo cedimos a las empresas que gestionan redes sociales. Claro, sí, que por lo general no son argentinas. No son argentinas, ni siquiera me llama mucho la atención eso, la verdad que es un tema muy interesante el que planteas, porque en definitiva, dentro de estas plataformas digitales, los argentinos estamos sujetos a una legislación extranjera. Ni siquiera podemos litigar en nuestro país, o sea, el domicilio que establecen la mayor parte de las plataformas Unidos. Si yo tengo un problema con un Zoom, no tengo que ir a litigar a California, por ejemplo. Mira. Están obligados, las empresas, aunque sean de otros países, están obligados a tener un domicilio legal en Estados Unidos. Esa reglamentación, que eso tenemos tal vez para sociedades de otro tipo, que se instalan en el país, como mineras, que tienen que tener una asociación social, o sociedades de economía del conocimiento, quedan en un limbo, porque como existen pero no tienen acervo territorial, salvo que quieran utilizar a Argentina como un polo de base de datos, de software o de servidores, como nos pasa con Google, como nos pasa con Meta, que tiene servidores en la Argentina. Sí. Las plataformas que no tengan servidores en Argentina no tienen un domicilio, o sea, yo no puedo golpear una puerta ni en Buenos Aires, ni en mi provincia, ni en ningún lado. Sí, me tengo que ir a quejar por carta documento a Elon Musk. Y te sale más cara la carta que envías que el juicio en sí. Por supuesto, y ChatGPT tiene una plataforma que las reclamaciones por violaciones de copyright son muy difíciles de gestionar, por ejemplo. O sea, repito, son de OpenAI, que le pertenece a Musk, que no tiene una oficina en la Argentina, por mucho que aparezca en fotos. Entonces, cualquier tipo de reclamación que uno tenga, porque cuando OpenAI se diseñó, absorbió muchísimo contenido de científico, divulgado en Internet, básicamente bajo la excusa del uso justo. El problema es que si uno le pide a una inteligencia artificial hoy que escriba un artículo, no les garantizo que no escriba un artículo que ya exista. Y está visto porque incluso cuando uno promueve la escritura de textos, más que nada en los formatos de inteligencia artificial más profundos, de mayor inteligencia, entre comillas, que son los formatos pagos, etcétera, de ChatGPT, o formatos como Reddit, etcétera, probablemente escriba un artículo que ya exista. Y si escribe un artículo que ya existe, el autor original del artículo puede decir, che, igual eso lo escribí yo hace 10 años y vos me estás... Escucho, Germán, y pienso, estamos propensos, puede ser que sea la palabra, ¿no?, que a caer en el pecado, a pecar permanentemente. Por supuesto, porque incluso hoy no podemos de que lo que estamos leyendo, compartiendo, divulgando está escrito por una persona. Claro. Aún así, cuando lo escribe una persona, siempre todos estamos plagados de sesgos, respondemos a líneas editoriales, respondemos a líneas personales ideológicas, o sea, eso siempre pasó. Ahora ni siquiera sabemos a qué línea respondemos.
porque la inteligencia artificial tiene una línea de pensamiento. O sea, si uno profundiza sobre el contenido, si yo entro en una inteligencia artificial con textos de determinado calibre, va a pensar de cierta manera, Sí. con ciertos rasgos, con cierta ideología, con ciertos pensamientos, pero no conocemos el trasfondo, no sabemos qué batería de textos le cargaron a las inteligencias artificiales, no sabemos ¿Cuál si- es la base? La Exacto. base, exacto, sí, sí, mirá qué tema, ¿no? Cada vez que nos ponemos a hablar, a mí me interesa mucho, porque, bueno, es una forma en la que nosotros desde este espacio le sugerimos conocimiento a la ciudadanía, al televidente, al oyente que está en estos momentos escuchándonos, y hablamos de eso, del derecho del autor, cómo defenderlo, cómo pelearlo, cómo batallarlo, pero cuando me pongo a pensar, retrotraigo la conversación al no tenemos las herramientas legales para hacerlo. O sí las tenemos y no sabemos usarla. ¿Cómo es? No, yo creo que las herramientas están, o sea, están disponibles, se pueden, quieren un poco de creatividad legal, que es algo que se nos pide muchas veces a los abogados en estos tipos de ambientes de nicho en los que no existe mucha legislación. Yo creo que las herramientas siguen existiendo porque se pueden aplicar incluso estos contextos. Hay lugares donde no, digamos, inteligencia artificial difícilmente lleguemos, pero plagio, por más que lo hagan digital, es lo mismo que yo agarro una obra que existía antes y le escriba mi nombre, que yo lo haga con inteligencia artificial, que yo lo haga con, sigue siendo el mismo, o sea, solo siempre se habla que los delitos informáticos son formas nuevas de cometer los mismos delitos de siempre. Sí, sí, Entonces, se suelen seguir persiguiendo por la misma forma en las que se persiguieron históricamente, y en tal sentido creo que lo mejor es conocer cuáles son los derechos que nos pertenecen por el hecho Sí. de creadores de una obra creativa, Sí, y al sí, mismo sí. tiempo cuáles son las herramientas que tenemos para defender esos derechos. Doctor Germán Rodríguez, el abogado del arte, 2644-980698, para cualquier duda que tengan, ya lo pueden contactar. ¿Oficina en estos momentos tenés? No, Está pero solamente digital, oficina digital. Oficina digital, está bien, está En el bien. espacio de Abogado del Arte en todas las redes sociales, Sí. y abogadodel.art, el sitio web. Bueno, 2644-980698 para que puedan comunicarse, desanar todo tipo de dudas, consultas al doctor Germán Rodríguez, el abogado del arte, que está con nosotros todas las semanas para abordar este tipo de temas y, por supuesto, informarte a vos, contarte cómo viene la cuestión de derecho de autor en nuestra provincia de San Juan y en la Argentina. Germán, será